Hola pollitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en este video vamos a ver a lo que yo le llamo indexación de posiciones. No es que vamos a ver la indexación básica que ya conocemos, sino una más poderosa, ya van a ver a qué me refiero. Pero para darle la introducción, yo les había mencionado en el primer video de NumPy en vectores. En NumPy pueden hacer indexación, lo que ustedes ya conocían. Por ejemplo, si quiero conocer el primer elemento del vector que tengo aquí en pantalla, simplemente pongo E1 igual a vector indexado en su posición 0 y puedo mostrar esta variable que está aquí, ¿no? Algo así como esto. Y ahí tengo el elemento 6, que está en la primera posición de mi vector llamado vector como tal. Otra de las cosas que, bueno, esto sí no les mencioné, pero también pueden editar un valor del vector con una posición. En este caso, por ejemplo, si en lugar de que se muestre el 6, quiero que en lugar del 6 esté el 10, puedo poner vector indexado en la posición 0, va a ser igual ahora a 10. Y muestro la variable vector. Y como pueden ver, así puedo editar un valor de mi vector como tal, ¿no? Entonces, sabiendo la posición, igual a el valor que quiero editar, en este caso 10. Si se dan cuenta, esto es lo más simple que hemos visto en listas, en tuplas y en otro tipo de datos, ¿no? Pero a lo que quiero ir con este tema es una funcionalidad algo más poderosa que yo le llamo indexación de posiciones, que en NumPy no solo es que puedo indexar un número, también puedo indexar varios números, no solo uno, que es lo que hemos visto, sino que puedo indexar más de un número. ¿Cómo hacemos eso? Primero creemos un vector llamado posiciones, o como ustedes quieran, va a ser igual a np.array y indexado en 0. Aquí le estoy mandando un número, yo sé que es un vector con un solo número, en este caso es 0, pero solo quiero que vean este ejemplo. Pongo resultado, va a ser igual a ¿qué? A vector indexado en otro vector llamado posiciones. Fíjense que solo estoy indexando el 0, pero con un vector, y voy a imprimir esta variable que está aquí. Si yo la muestro, fíjense que me sale un vector solo con el elemento inicial, que en este caso es el 6, ¿sí? Entonces yo les había dicho que puedo enviar más de un número, no solo el 0. En este caso puse el 0, pero puedo enviar más números. Por ejemplo, ya no quiero el inicial, sino quiero el último, que es el 4, por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que estoy indexando todo este vector que tiene dos elementos, dos números, dos índices. Lo estoy indexando en este vector que está acá. Por lo tanto, voy a tener el primero y voy a obtener el que está en el índice 4. Entonces ahí tengo el 6 y el 10. Y digamos que también quiero el que está en el índice 1, si se dan cuenta. Ejecuto esto y ahora tengo el 6, el 10 y el 7. Y ahora digamos que quiero el 3. Pongo el 3, ejecuto esto y ahí tengo el 6, el 10, el 7 y el 9. Si se dan cuenta, ya no es solo la indexación básica, que era vector indexado en 0, sino que ya puedo enviar un vector con una lista de índices que quiero mostrar. Y eso me va a dar como resultado un nuevo vector con los elementos de esas posiciones. Yo sé que esto puede ser un poquito raro de ver a la primera, pero simplemente en resumen es que puedo indexar más números, nada más. Ya no es que solo he indexado un solo número y ya, sino que ya ahora ya puedo mandar más de un solo número. Ya no solo el 0, sino que puedo enviar más índices. Y eso me va a dar como resultado todos los elementos de esos índices. ¿Qué tal, chicos? Aquí el Excel del futuro. Casi se me olvida explicarles algo súper necesario en indexación de posiciones, que era el editar, pero indexando un vector. Es algo muy importante. Hagamos un ejemplo. Vamos a borrar esto que está aquí un momento y vamos a crear nuestro vector de posiciones y va a ser igual a np.array de una lista y vamos a incluir solo el 0 y el índice 2, vamos a poner, ¿no? El índice 0 y el índice 2. Entonces lo que puedo hacer con esto es algo como esto, vector indexado en posiciones, y yo quiero que donde están estas posiciones, yo quiero que sea igual a 10, como en el ejemplo que hicimos, pero con un solo número, que era indexado en 0. Pero en este caso quiero que en todas las posiciones que están aquí de este vector sean igual a 10. Eso quiere decir el que está en el índice 0 y el que está en el índice 2. Aquí va a haber 10 y aquí también va a haber 10. Entonces imprimimos este vector y veamos a ver qué sucede. Y fíjense, aquí ya tenemos el 10 en el índice 0 y el 10 en el índice 2. Esta clase de edición podemos hacerla también con vectores, indexando vectores. Vamos a ponernos a prueba con este ejercicio que está aquí. Dice mostrar los nombres de los estudiantes ordenados de menor a mayor con respecto a su promedio.
Primero les voy a poner esta prueba de hacerlo primero como si fueran listas y luego lo hacemos como vector para que vean lo complicado que era en listas y lo fácil que va a ser con vectores, con NumPy. En este caso tenemos una lista de estudiantes que tenemos Axel, Paulette, José y Joana y tenemos el promedio de cada persona. Tenemos 9, 1, 10 y 7. Son 4 elementos acá. Son dos listas paralelas. Lo que tengo que hacer es ordenar los nombres de menor a mayor con respecto a su promedio. ¿Eso qué quiere decir? De que primero debería estar Paulette porque es la que tiene 1, luego debería estar Joana, luego debería estar Axel y luego debería estar Josué, que es el que más tiene promedio. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo haríamos en el pasado? Vamos a hacerlo un poquito rápido. Segundo, necesito un bucle for y in range del len de cualquiera de las dos listas porque son paralelas, por ejemplo, promedio. ¿Por qué hago este bucle? Porque necesito ir sacando en cada ciclo el mínimo valor para conocer al estudiante con menor promedio en cada ciclo. Entonces necesito 4 ciclos porque voy a ir sacando 4 estudiantes, ¿no? Primero uno, luego el otro y así hasta el cuarto que debería ser el que tiene mayor, ¿no? En este caso. Entonces, en cada ciclo necesito ir conociendo el mínimo promedio. ¿Cómo hago eso? Sería mínimo, va a ser igual a min de la lista promedio, ¿sí o no? Y también necesito conocer la posición del mínimo, porque con la posición del mínimo, ya saben ustedes esto, ¿no? Sería promedio.index del mínimo. Y con la posición del mínimo, yo ya conozco al estudiante con menor promedio. Sería estudiante igual a ¿qué? A la lista estudiante indexado en posición del mínimo, ¿sí o no? Aquí ya tengo el estudiante con menor promedio en el primer ciclo, que debería ser Paulette. Entonces, ese estudiante lo guardo en la lista resultado.append del estudiante con menor valor. Por el momento todavía no está listo el ejercicio, pero voy a mostrar la lista para que vean qué está sucediendo. Ahora se me va a repetir Paulette a cada rato. ¿Por qué? Porque siempre voy a ir sacando el mínimo y el mínimo siempre va a seguir siendo Paulette, Paulette, Paulette. Entonces se repite 4 veces. Entonces, una vez que yo saco por primera vez a Paulette, ¿qué debería hacer? Debería ir eliminando el mínimo para que cuando ya el siguiente ciclo, Paulette ya no esté aquí, ni su promedio tampoco, para que el siguiente mínimo sea el 7 y no el 1. Y no se repita Paulette a cada rato. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es eliminar la posición del mínimo, que en este caso sería el promedio, y el estudiante. ¿Cómo haría eso? Sería estudiante, punto pop, y como tengo la posición, sería post mínimo. Y también tengo que eliminar su promedio para que no salga el mínimo, ¿no? Entonces ahí sería promedio.pop de la posición del mínimo. Ya hemos hecho un ejercicio parecido en el canal, pero en ese caso creo que lo hicimos con while, si no mal recuerdo, en listas paralelas, ¿no? En este caso solo lo resolveríamos así, es muy parecido a la solución de hecho. Y si ejecutamos esto de aquí, fíjense que aquí tengo el menor, que sería Paulette, luego sigue Joana, luego sigue Axel, y por último el que menor tiene, bueno, el mayor sería Josué. Paulette con 1, Joana con 7, Axel con 9 y Josué con 10. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero con NumPy. Ahora sí, nuevamente tenemos el vector estudiante y tenemos el vector promedio. ¿Cómo lo haríamos con NumPy? Y créanme que esto es un clásico de ejercicios que veo por internet en exámenes y en lecciones. Esto es un clásico. Cuando te piden mostrar eh, los nombres, por ejemplo, ordenados de menor a mayor con respecto a promedio, o sea, con respecto a otro vector, esto tiene que venirles a la cabeza de una que esto es ARSORT. Cuando te piden ordenar un vector con respecto a otro vector, esto es ARSORT de una, de cabeza. Ya a ver por qué. Recuerden que ARSORT me retorna un vector de índices ordenados de menor a mayor. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí sería posiciones. ¿Va a ser igual a qué? A np.argsort. ¿De qué? ¿Qué tengo que ordenar? Lo que dice con respecto a su promedio. Porque obviamente tengo que ordenar los números en este caso, ¿no? Entonces no voy a ordenar los índices de los strings, sino sería de a lo que dice con respecto a. Eso es lo que tengo que ordenar, porque esta es mi referencia, por así decirlo. Entonces voy a ordenar los promedios, las posiciones de los promedios y ya van a ver qué voy a hacer con eso. Entonces hago un np.arsort de promedio y para practicar esta función vamos a ver cómo me sale esto sin necesidad de ejecutar el código, ¿no? Vamos a sacar mi lápiz y tratemos de hacer el ejercicio de arsort para ver si están pilas. Primero que nada vamos a sacar las posiciones de esto que sería 0, 1, 2 y 3. Tengo 0, 1, 2 y 3.
Lo que me va a dar como resultado ARSOR es las posiciones de este vector ordenados de menor a mayor. ¿Quién es el menor en este vector? Es el 1. Por lo tanto, aquí me va a dar como resultado, primero el 1, el índice 1. Luego, ¿quién sigue como menor? El 7. Aquí me va a estar el 3. Luego, ¿quién sigue como menor? El 9. Entonces, aquí sigue el índice 0. ¿Quién sigue como menor? El 2. Bueno, el 10, pero sería el índice 2. Entonces, aquí sería el 2. Y este es el vector que me va a dar np.arsor. Veamos a ver si está correcto. Si yo ejecuto esto, primero hay que mostrarlo. Si yo ejecuto esto de aquí, me está dando que np no está definido porque efectivamente me olvidé de importar numpy. Entonces aquí sería import numpy as np. Y volvemos a ejecutar esto. Volvemos a ejecutar esto y ahí tenemos el vector de posiciones. 1, 3, 0 y 2. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y por qué hice np.arsor? Porque yo les enseñé que podemos indexar un vector de posiciones en otro vector. Aquí me decía mostrar los nombres de los estudiantes ordenados de menor a mayor con respecto a su promedio, con referencia a su promedio. Yo ya ordené el promedio, pero sus posiciones. Y con sus posiciones voy a ordenar los estudiantes. Es un ejercicio súper que clásico. Entonces voy a coger estas posiciones y las voy a indexar en los estudiantes. Y voy a tener resultado, va a ser igual a qué? A estudiante indexado en posiciones. Posiciones. Entonces estoy indexando un vector dentro de otro vector y vamos a ver qué sucede. Antes de mostrar por pantalla, veamos a ver el ejemplo aquí. El ARSOR, ¿qué me dio? El ARSOR me dio este vector que está aquí, que es el 1, el 3, el 0 y el 2. Estos son los índices ordenados de menor a mayor del promedio. Si yo indexo este vector en estudiantes, voy a tener primero el que está en el índice 1, que justo es Paulette. Entonces voy a tener a Paulette primero, vamos a poner la P aquí. Luego voy a tener el que está en el índice 3. ¿Quién es el que está en el índice 3? Sería Joana. Vamos a poner la J aquí con la H. Luego, ¿quién sigue? Sigue el 0. El 0 es Axel. Vamos a poner la A y la X aquí. Luego, ¿quién sigue? Sigue el que está en el índice 2, que es Josué. Entonces aquí sería la J. Y si se dan cuenta, yo indexé este vector de posiciones en estudiantes y me ordenó de menor a mayor los nombres con respecto a su promedio. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Si yo imprimo esto y ejecuto esto, vamos a ver Paulette, Joana, Axel y Josué. Me ordenó los nombres con respecto a su promedio. Si vieron qué genial es la indexación de posiciones, créanme que aprender esto de aquí es súper que importante. Y si se te hizo complicado, te recomiendo que vuelvas a ver el video y aprendas. De hecho, te recomiendo que veas el video pasado donde explico ARSOR y luego repitas este video de aquí y veas cuando explico la indexación de posiciones y luego explico este ejercicio. Y entonces por este video nos quedamos hasta ahí. No olviden que todo el contenido de este video lo pueden ver en el link de la descripción que los va a llevar al repositorio de NumPy de Piogram en GitHub, donde pueden ver todo lo que hemos visto de NumPy. En este caso vimos indexación de posiciones y el ejercicio de ARSOR. Tranquilamente, nuevamente pueden descargar el zip o tranquilamente pueden ir al archivo que quieren ver y ahí pueden ver el código y copiarlo y pegarlo y jugar con él, ¿no? Entonces, sin más que decir, si se te hizo un poquito complicado y lograste entender este video, no olvides de dejarlo en la caja de comentarios y decirme cuánto te costó o si lo entendiste a la primera. Y no olvides de darle tu poderosísimo like y suscribirte si es que no estás suscrito. En serio, esto me ayuda muchísimo a subir esta clase de contenidos. En serio, muchísimas gracias por seguir viendo estos videos y nos vemos en el siguiente video.